Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Para el desarrollo de la entrevista de esta noche le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este viernes 24 de septiembre del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre el proyecto de ley que presentó el señor presidente de la República que se llama Creando Oportunidades. Lo presentó en dos escenarios, anoche en una cadena nacional en el Palacio de Gobierno y esta tarde en el Senado, en el Senado de la Asamblea Nacional, para lo cual he invitado y agradezco al economista, al doctor Santiago García Álvarez. Él es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, analista económico y docente universitario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Buenas tardes, Santiago, muchas gracias. He dicho que el señor presidente Guillermo Lasso, justamente al cumplir 4 meses de su gestión, hoy, viernes 24 de septiembre, porque se posesionó el 24 de mayo, ¿verdad?, presentó ya a la Asamblea Nacional su proyecto de ley, su megaproyecto de ley, donde hay reformas tributarias, reformas laborales y otro tipo de cosas. Lo presentó en un espectáculo con barra propia y ayer en una cadena de radio y televisión. Le vi muy sobrio al presidente manejando su escenario, un hombre que maneja bien la televisión, los medios de comunicación. Santiago, buenas noches. ¿Cuál es tu primera impresión de los 4 meses de gobierno del señor Lasso, de su proyecto de ley y de su manejo escénico? Gracias, Fernando. Galo, buenas noches y un saludo a todos a través de los diferentes canales que nos están mirando. Este es un tema importante, es un momento histórico para el país, porque luego de 4 meses, como tú bien lo mencionas, Fernando, el gobierno electo por los ecuatorianos nos presenta de forma directa ya su Plan Nacional de Desarrollo y también la ley, una ley de trole, para decirlo de alguna manera, y sé que nos ven también personas desde el exterior, quiero decir, una ley multicuerpos, multiámbitos, que recoge lo fiscal, lo monetario, recoge lo productivo y reforma el mercado de trabajo. Entonces, estos 4 meses han sido necesarios para que se nos presente a los ecuatorianos toda una propuesta ya de política pública. Ahora, a lo que tú dices, a lo que mencionas, y bueno, contextualizando un poco, se le notó muy, muy directo al presidente Lasso, tanto ayer en la cadena nacional como en la Asamblea Nacional, diciendo algunas frases que a mí personalmente no me desagradan. Creo que ha topado algunos puntos que me parecen fundamentales. Por ejemplo, esta crisis tenemos que todos arrimar el hombro. Y evidentemente quien más tiene más recursos, está una situación que de alguna manera no fue tan dolorosa como para la mayoría de ecuatorianos durante el 2020. Entonces creo que hubo unos mensajes muy interesantes en el sentido de que todas estas personas, todas estas familias deben aportar un poco más. Creo que nos incumbe también a las clases medias, lo explicaremos luego en el programa. Así que estamos en esto. Es bueno hacer esta reflexión casi en vivo, en el sentido de que apenas unas horas hemos tenido acceso a la ley y son unas horas las que han transcurrido desde la presentación del
de lo que es el plan de desarrollo y esta ley, como digo, multicuerpo, multipropósito, multiámbito. Santiago, hay que hacer hincapié que el presidente le recordó a la presidenta de la Asamblea que llegó a esa función, a ese cargo, con los votos de creo, ¿verdad? Eso lo dijo en su intervención. También un poco se refirió a que los que lanzan piedras, obstaculizan, hacen paros, son defensores de los ricos. También lo dijo eso el presidente, ¿no? Esas frases que lo mantuvo. Y también recordó pues que el Ecuador tiene una deuda externa de 63.000 millones de dólares, es decir, el 63% del Producto Interno Bruto. También dijo que hay 5.800.000 ecuatorianos que están no con un empleo adecuado, sino en el subempleo o en el desempleo. Recordó, por ejemplo, que hay alrededor de 7.000 millones de dólares de déficit fiscal y que él recibió un gobierno catastrófico. Esas fueron una de tantas frases y tantas palabras. Pero ya desmenuzando lo que dice el gobierno, ¿crees que con este proyecto de ley se va a alcanzar lo que dice? Y porque es muy ambicioso, muy optimista el presidente, dar 2 millones de empleos durante los 4 años, ¿verdad? ¿Sí? Superar el hambre, superar la desigualdad, superar la desnutrición infantil. Así tan optimista el presidente, ¿cree que con una ley se puede alcanzar esos propósitos? Santiago, tú como economista, como analista, como hombre que sabe del tema. Bueno, eso creo que es la discusión de fondo, ¿no? Ya los políticos de izquierda, de derecha, nos tienen acostumbrados, ¿no? A estos desplantes, a estas formas de expresarse unos hacia otros o de comunicarse unos con los otros. Yo suelo pasarme por alto eso porque no construye mucho en realidad. También yo creo que estamos ya agotados los ciudadanos en culpar todos los problemas a los gobiernos anteriores. Eso también ha sido práctica política frecuente en Ecuador, igual que en América Latina, ¿no? Entonces, el señor Fernández le acusó al gobierno anterior en la Argentina y el gobierno, ¿no es cierto?, el señor Macri le acusó al kirchnerismo y al final eso siempre se repite como, ¿no es cierto?, una y otra vez. No aporta mucho, en realidad no aporta mucho. El mensaje creo que sí es importante y me parece, Fernando, que quizás en esta primera parte de la justificación de esta nueva propuesta de reforma legal muy amplia, institucional, topan una veintena de leyes internas del Ecuador, creo que falta un poquito más contextualizar y creo que, claro, tampoco en ese mensaje directo en la Asamblea hay todo el tiempo, ¿no? Pero yo incluso quisiera insistir, y lo vamos a seguir insistiendo en los próximos días, pero ya no por parte de los políticos, sino de parte de los ciudadanos. Solo les recuerdo, porque este programa quedará ya pues grabada para la historia, el Ecuador perdió cerca de 20.000 millones de dólares en producción durante el 2020 y perdimos cerca de 600.000, en grandes números, empleos adecuados, decentes, es decir, con todas las garantías. 600.000 de una población con capacidad de trabajar de cerca de 8 millones de ecuatorianos y de un Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares, perdimos cerca de entre 16.000 a 20.000 millones de dólares. Y algo bien grave, que por si acaso a los políticos se les olvide, 60.000 ecuatorianos murieron en exceso en el último periodo contabilizado entre marzo del 2020 y junio del 2021. Por si acaso se les olvide y no entiendan la crisis que estamos viviendo. Eso es muy importante, Fernando, como digo, más allá de los políticos, también creo que los ciudadanos debemos poner las cartas sobre la mesa, en dónde estamos, en qué realidad vivimos. Este no es el Ecuador del 2015, no es el Ecuador del 2018, es un país completamente en una crisis muy fuerte, como acabo de dar las cifras, y esto que es doloroso, por si acaso alguien no entienda, perder 60.000 personas por exceso, a más de los fallecidos por el COVID, es decir, gente que no debía haberse muerto y se murió, y es un número muy grande. Entonces, Fernando, ahí tu pregunta es clave. Si todo lo que estamos haciendo, o se está haciendo, lo que el gobierno pretende hacer, finalmente nos va a permitir salir de esta crisis.
Yo veo ahí algunos puntos, no se puede a priori decir el plan y el programa no sirve para nada. Yo evito ese tipo de discursos porque si lo digo así ya no debatamos, o sea, cerramos el programa. O si digo es la maravilla, miren, esto es la gran transformación del Ecuador. Yo creo que encontramos los puntos positivos, también hay muchas limitaciones que seguro lo podemos ir desagregando. Y yo lo que veo ahí, creo que ya sabíamos los ecuatorianos, tanto en campaña, posteriormente con ya la asunción al poder del señor Guillermo Lasso, cuál iba a ser su filosofía, cuál iba a ser el camino que quería llevar a los ecuatorianos. Yo veo ahí, de alguna manera, no tanto una visión neoliberal, ¿sí? Porque esto es importante, Fernando y Galo, decirlo, y evidentemente no una visión intervencionista vinculada obviamente con el progresismo latinoamericano, con el intervencionismo, sino que veo que hay una especie de, sobre todo, de neoliberalismo, neoinstitucionalismo, que decimos algunos economistas, ¿sí? Para tratar de enfrentar esta grave crisis. No sé, sinceramente no creo que se haga a un lado ni está pensando irse del lado de las políticas de corte, llamémosle aperturistas, en donde la inversión extranjera es la principal fuente de crecimiento, la inversión extranjera, la inversión nacional, ¿sí? El achicamiento del Estado, esa es una receta conocida en América Latina, y al mismo tiempo va poniendo sobre la mesa una serie de cuestiones que son importantes, necesarias. Por ejemplo, yo estoy a favor de una reforma laboral en los términos que se está planteando, crearse un nuevo cuerpo legal, dejar a los 2 millones que tenemos hoy el privilegio de tener un empleo formal y abrir una nueva reglamentación para la gente que deberá recuperar su empleo o generar nuevo empleo de aquí en adelante. Y lo otro, los impuestos, las imposiciones extraordinarias para que la gente que no es del Ecuador y que seguro nos está viendo, el gobierno progresista de Rafael Correa en el 2016, cuando hubo un terremoto terrible en el Ecuador, impuso similares medidas, excepto lo que hoy no se hace, subir el IVA, porque ahí se subió el IVA, pero se impuso un impuesto al patrimonio, a los activos y unas contribuciones especiales, acuérdate Fernando y Galo, al sector público y parte del sector privado pagábamos un día de aporte. Entonces, eso creo que es bueno decirlo, Fernando, en este momento. No veo un extremo neoliberal, tampoco, seamos sinceros y francos, tampoco es que va a ser una política progresista, intervencionista. Yo veo un mix ahí y sobre eso tenemos que ir discutiendo, analizando, viendo alternativas, porque esto está propuesto a la Asamblea y también creo que está proponiéndonos a la ciudadanía. Y los ciudadanos lo que de aquí deben hacer, de aquí en adelante, es, bueno, intervenir y sugerir y pedir cambios a esas propuestas, no más los cambios que se puedan hacer en la Asamblea Nacional. Yo creo que esta propuesta del señor Lasso, sí que le presentaba en el gobierno anterior, es decir, si hubiese ganado en el 2017 hubiera sido muy diferente. Un sinnúmero de cosas ha hecho cambiar la visión del señor Lasso. Incluso los problemas que hubo en Colombia, los problemas que generaron en Colombia la reforma tributaria de Duque, le hicieron cambiar. En todo caso, no es un paquetazo, dice la gente. Exactamente. Ese es un paquetazo. Tú eres un buen periodista y lo dices bien. Yo me demoré 10 minutos en explicar. No es un paquetazo per se. No es un neoliberalismo a ultranza, pero a ultranza. Tampoco es lo otro. Hay que esperar. Pero ¿cuánto piensa recuperar el gobierno cobrando $137 al año, dijo, a los que ganan $25,000, $24,000 al año? Cobrándoles por 2 años a los que tienen un patrimonio superior a los $500,000, cobrándoles al patrimonio de los empresarios que tienen más de $1 millón y que han ganado, han tenido utilidades durante el 2020 en comparación al 2019. ¿Cuánto va a producir? Porque el gobierno dice que ahora pensaba recuperar $700 millones, pero tomando en cuenta con algunos tributos que elimina, como la salida de capitales, el impuesto a la herencia, otra cosa,
¿se justifica ese tipo de nuevos impuestos, llamemos temporales, y tomando en cuenta la eliminación que le está haciendo Santiago? Sí, te contesto rápidamente, pero antes una reflexión. Como no es un paquete en términos absolutos neoliberales, hay un problema político, me quiero hacer referencia, porque esto es política pública, esto es política económica, productiva, y entonces nosotros sabemos que este tipo de políticas requieren respaldo político de los poderes políticos y también necesitan respaldo, legitimidad con la sociedad. Hago una breve reflexión. Si no es paquete completamente neoliberal, no le deja y no está al agrado de la derecha neoliberal del Ecuador. Como no es un paquete intervencionista, no es un paquete del progresismo latinoamericano, te deja fuera a los esquemas, a los partidos y movimientos de izquierda. Entonces, es un buen punto, ojalá algún rato se lo pueda discutir, porque nos queda una tercera vía, que no es ser neoliberal y no ser progresista o de izquierda, ¿no es cierto?, marxista o neomarxista, sino queda un camino en el medio. Yo personalmente vengo reclamando muchos años sobre esa posibilidad del camino en el medio. No estoy tan seguro, como bien lo dices, es muy temprano este rato, para decir, no, es que este paquete va por el camino intermedio, pero por lo menos políticamente ya a mí me queda claro. Hemos visto las voces del señor Jaime Nebot, de la derecha, ¿sí? Una rancia derecha, no entiende al país, no le ve al país en movimiento. Sus asambleístas ya dicen, es que dijimos cero impuestos, señores, esto es un país en crisis, es un país que no viene funcionando bien, no somos capaces de darles un presente y un futuro a nuestros hijos. Y eso viene desde el 2015, en donde la economía empezó a desequilibrarse completamente. Entonces, y la izquierda, ya estoy viendo los mensajes que dice, no nos gusta para nada, porque falta esto y lo otro, sin calibrar la realidad. Entonces, Fernando, es bueno esa reflexión, y tú que entrevistas a políticos para plantearles qué tan posible es encaminarnos hacia el centro, desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Esto ya es una propuesta, como digo, vinculado a esa posibilidad. No estoy seguro, y debo ser así muy honesto y sincero, no estoy yo realmente seguro que sea completamente al centro, pero creo que el país se merecería dejar de lado la extrema derecha, dejar de lado la izquierda intervencionista, porque los modelos extremos en este país han fracasado. Yo tengo un libro sobre la política económica del señor Correa. Hay cosas importantísimas que se hizo, pero no fue sostenible. Se agotó, en el 2015 se acabó, ¿sí? Y nos quedamos con unas herencias terribles que hoy lo estamos pagando. Y el neoliberalismo de los inicios de la dolarización tampoco dio resultado. Eso va, Fernando, por ahí. Íbamos a tratar el tema ya porque esto va atado al asunto, a una respuesta y una reacción política. Ha hablado el señor Nebot, hoy día mismo habló, ha hablado el expresidente de la Cámara de Comercio, lo he oído a Patricio Alarcón, por ejemplo, decir que no, lo he oído al señor Alberto Acosta Burneo decir que no, y a otros sectores. Entonces ahí va a haber, por eso en mi titular le ponía que causa controversia e incertidumbre. No se sabe qué va a pasar dentro de la Asamblea Nacional. Pero si volvemos un poco a los términos económicos, ¿qué quiere recuperar? ¿Cuánto quiere recaudar el señor Guillermo Lasso con estas propuestas tributarias? Toda la propuesta tributaria de los números que nos han entregado, cerca de 800 millones de dólares. Nosotros, el impuesto a la renta en el Ecuador rinde aproximadamente 4.600 millones de dólares. 4.000 en grandes números, o sea, en los últimos 5 años, en promedio, cada año 4.600 millones. El IVA rinde 6.400 millones. Entonces, yo lo que creo es que estos 4.600 millones pueden incrementarse con estas medidas tributarias, porque también se está ajustando la tabla de impuesto a la renta que nos va a afectar a las personas. Eso también, Fernando, vamos con el Colegio de Economistas a hacer un análisis porque es muy temprano, no tenemos toda la información, pero siento que se está en las tablas de impuesto a la renta siendo más progresiva, porque se cobra más temprano un 30% que antes se cobraba a los segmentos más altos. Entonces ahí sí, Fernando, vamos a necesitar objetividad. Y mucho de esto vamos a tener que entrar la sociedad al debate con números y con revisiones ciertas. Porque resulta que un gobierno de derecha como el señor Lasso se va a atrever a hacer más progresivo el impuesto a la renta.
Entonces, esas son las cosas que hay que abordarla con seriedad. Hay que abordarla no escuchando solo a los políticos, porque de entrada ya niegan y votan, ¿no? Y dicen, esto no sirve, no vale, la derecha nos vale, la izquierda no vale. Cuando estoy mencionando algo que creemos que ya lo convalidaremos con los números exactos, pero posiblemente encontremos cierta progresividad. Pagar un impuesto al patrimonio que supere el $1.000.000, ¿no es verdad? Yo lo veo viable. Eliminar los impuestos a la microempresa, un clamor nacional. Eliminar el RICE y crear un régimen que se llama ahora Régimen para Emprendedores y Negocios Popular o RIMPE, y donde te ponen un valor, ¿no es cierto?, que aportes, si es que vendes menos de $300.000 anuales, ¿sí?, en un régimen que puede durar hasta 3 años y donde pagas 60, 80. Y si voy subiendo, pago 2.000, 3.000 de impuesto, por favor, yo creo que sí está bien. O sea, hay que hacerlo. Porque Fernando y Galo, también hay que crear cultura tributaria. Porque también soy microempresario y digo, no tengo por qué contribuir nada. Bueno, ahora pagas $60 al año. A mí me parece está bien. Santiago, pero hay otros sectores, por ejemplo, la CONAIE lo ha dicho, y otros no habría necesidad de más impuestos si se cobrase los impuestos que no pagan. Se habla ahí de más de 4.000 millones de dólares que se va de impuestos, ¿sí? Y ahí ya no habría. ¿En qué va a quedar el asunto de los combustibles? El 4 de octubre va a reunirse el presidente con la CONAIE. Y la CONAIE plantea, aunque ahora ha flexibilizado un poquito, ¿verdad?, plantea que se eliminen esos decretos de las bandas de subida de los combustibles. ¿Qué va a pasar con los combustibles? Vamos por partes, Fernando. En lo que cerremos la idea de los impuestos. Muchas de las exoneraciones, ¿por qué no pagan las empresas? Fueron hechos en el 2010, en la ley, en el COPSI, el Código Orgánico de la Producción y las Inversiones, hecho por gobierno de izquierda. Entonces, siempre con la buena intención. Yo, en principio, creo que los países, los gobiernos, tienen esa herramienta que se llama o golpeas con el stick, la vara que se dice en Estados Unidos, o le entregas garrot, que es la zanahoria. Entonces, en el Ecuador se nos fue de las manos la zanahoria. 1.800 millones tenemos en gasto tributario, exoneraciones, deducciones, perdones, cada año, pero son legales, sustentadas en la ley. Entonces, tenemos que ser serios en el análisis. ¿Qué de eso no sirve? ¿Qué de eso ha sido a título gratuito? Para que, por ejemplo, el sector empresarial no haya entregado empleo, o sea, haya esforzado por generar más empleo o incorporar mayor cambio tecnológico. Ha sido gratis. Eso es lo que estamos en contra. La evasión es un tema más complejo. Se habla hasta de 6.000, 7.000 millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque subfacturas, porque hay sobrefacturas, porque hay contrabando, porque también los ciudadanos de a pie, cuando entran a la panadería, no piden la factura y no se factura el IVA. Entonces, Fernando, ahí, como digo, por eso es bueno plantearse así en esta conversación que llega a muchas gentes, es esa reflexión. Necesitamos objetividad. Los políticos, mientras nos digan esto no sirve, o digan sí sirve, es lo más hermoso que se puede hacer, no. Tenemos que encontrar esas medidas reales para poder cambiarle al país. El Ecuador no tiene la carga tributaria más alta en América Latina, están las cifras ahí. Los empresarios se confunden, es un discurso político, cuando dicen es que nosotros entregamos la repartición de utilidades y le quieren sumar a la carga tributaria. No, señor, eso no se hace en ninguna parte del mundo. Pues nosotros tenemos un régimen contributivo especial y otra cosa es la carga impositiva. No mezclemos las dos cosas. Entonces, Fernando, de parte y parte, como ves, creo que hay mucha tela que cortar. Hay una parte que estuve leyendo, pero ahí sí requerimos los juristas, todo un mecanismo de solución de controversias y de reclamos de los juicios tributarios. Hay que leer eso bien. No te puedo adelantar un criterio porque sí hay que chequear qué quiere hacer el gobierno ahí. Él dice facilitar. Los juicios tributarios en el Ecuador, tenemos el dato, más o menos duran entre 4 y 5 años. ¿Y quién reclama? Juan Piguave no reclama. Yo no reclamo eso, ni la gente de la clase media, ni el microempresario. ¿Quién? Las grandes empresas. Entonces, bueno, que se revise esa legislación
para que se pueda cobrar esas deudas. Entonces, por ejemplo, eso me parece que en esta propuesta que acabamos de recibir ya aparece esos temas. Veamos, ojalá no sea para dar privilegios, sino para recortar privilegios. Santiago. Menciono algo, Fernando, sí, perdón, ahí para mencionar algo de la seguridad social, pero ahí creo que dejo planteada una idea, ¿no? Por favor, revisemos bien los procesos tributarios, revisemos bien las cargas tributarias y hagamos un buen debate súper serio con respecto a ese tema tan importante como los tributarios. El optimismo del presidente de la República, Guillermo Lasso, de su gobierno, de que mediante estas reformas laborales vayan a generar tantas fuentes de empleo, porque yo me pongo a reflexionar, no se topa, dice el código de 1938, pero eso va, si que se aprueba estas nuevas reformas que plantea, este nuevo código que plantea el gobierno, el código antiguo va a morir por inanición, pues. Sí, ahí lo que existe, sí. Lo que existe es que hay una prohibición tácita de que si tú quieres o el empresario quiere pasarse al nuevo código, pues tiene que pagar casi entiendo el doble de castigo por querer pasarse, ¿no? Porque no se podría permitir, sino el empresario también diría, mira, por ejemplo, en el nuevo código de lo que yo leo, ya no existe la jubilación patronal. Entonces, chao jubilación patronal. Entonces, pero hoy los trabajadores que van a seguir con el código de 1938, ¿sí? ¿No? ¿Qué tan largo? Hace tantos años ese código, ¿sí? Está bien, protege derechos. Y todos los trabajadores que hoy tenemos del trabajo formal, ¿no es verdad? Vamos a tener los beneficios que nos da el código. La gente que a partir ingrese al mercado de trabajo y una vez que esté expedida la ley, ingresa al mercado de trabajo, ya se aplica la nueva reglamentación laboral. Santiago, perdona, en todo caso, pero me parece, o sea, una eternidad, esperar 4 años para que el trabajador que ingrese con el nuevo código tenga estabilidad laboral. Pero nosotros conocemos a nuestros empresarios, esperarán que falte unos días, que se cumplan los 4 años y simplemente terminarán los contratos y no habrá estabilidad laboral, nunca. Es que te estás refiriendo ahí al contrato de tiempo definido y, Fernando, revisando con detenimiento encuentro varias cosas. Hay el contrato individual de trabajo alternativo, que puede ser definido de 6 meses a 4 años. Si te demoras más de 4 años, se vuelve, dice la ley, se vuelve definitivo, ya no es a tiempo definido. Definido 6 meses, 7 meses, 8 meses, lo que sea. Pero máximo, ¿sí? Máximo hasta 4 años. Si paso los 4 años, no hay posibilidad con el mismo trabajador, ¿sí? Que volverlo a contratar bajo esta modalidad de tiempo definido. Hay el contrato por obra, hay los contratos eventuales. El periodo de prueba es hasta 5 meses, hoy es 3 meses, se amplía. Jornadas de trabajo, se mantienen evidentemente las 40 horas, eso es un tema constitucional, pero se puede distribuir las jornadas de trabajo en 6, la jornada de la semana en 6 jornadas. Por ejemplo, profesores universitarios. Damos clases los sábados, entonces no se da clases de lunes. O sea, de eso yo entiendo así. El floricultor, el trabajador floricultor, pues no irá el lunes. ¿Por qué? Porque hay que ir de martes a domingo, y así sucesivamente, o el comercio, o la industria del turismo. La familia un poco tendrá que reformular su situación familiar, de acuerdo a ese asunto. Sí, es que estamos en un mundo nuevo también. Mire, el teletrabajo, por ejemplo. Hoy se habla, el dato no está confirmado, pero el dato que se sobreentendería es que más o menos las relaciones laborales hoy día en el Ecuador, septiembre del 2021, cerca de un 70% estamos vinculados con teletrabajo. ¿Te imaginas, Fernando? Eso, si no hubiese habido la pandemia y si alguien nos hubiese dicho, miren, señores, vamos a fomentar el teletrabajo. Hubiesen dicho, bueno, fomente nomás. ¿Y cuánto hubiésemos llegado? En años hubiésemos llegado al 10%, al 20%. La pandemia nos está llevando al 70% de trabajo, es teletrabajo. Y entonces ya son nuevas reglas de juego para nosotros, los padres, los hijos, nuestra familia ampliada, nuestras amistades. Nos toca vivir esto. Vamos terminando por cuestiones de tiempo. Ponía incertidumbre en el titular porque el presidente también va atado una amenaza por debajo de que
Si no me aprueban, yo le llamo a la consulta popular. No se sabe qué va a pasar en la Asamblea, no se sabe de aquí a 30 días, porque una ley económica urgente tiene 30 días en la Asamblea para ser aprobado. En caso contrario, no sé qué vaya a hacer el señor Lazo. Él viene ya hablando, amenazando desde hace algunos días que llamará a una consulta popular. En todo caso, esto está por verse, vamos a ver qué ocurre. Sí. Porque la señora ministra de Gobierno a partir de lunes comenzará los contactos con los diferentes bloques legislativos para ver si encuentra consenso y a ver si encuentra apoyo. Y hay un asunto, pues la Asamblea Nacional no está en su mejor momento, lamentablemente. Sí, yo hago un análisis económico y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esa imposibilidad de saber por dónde finalmente va a ir, esa incertidumbre, por dónde va a ir el Ecuador. Te hago un análisis y hago a todos un análisis económico. Los modelos, esto de corte neoliberal, neoclásico, que se llama liberales, está bien. Esta es una opción que se viene implementando en América Latina, y de la historia económica sabemos que en su mayoría han fracasado. Pero cuando uno empieza a ver y ser crítico y ser real y ser consecuente con la historia, estos modelos fracasan, ¿sabes por qué? ¿Y saben por qué? Por la incertidumbre. Porque estos modelos son útiles siempre y cuando el inversionista, por ejemplo, privado, invierta. 6 meses de aquí y esto sigue bronca, ¿quién va a invertir? Nadie. Se equivoca el sector empresarial cuando primero reclama que venga el inversionista extranjero. No, señor, el inversionista nacional tiene que ser primero. Luego veamos cuándo vienen el inversionista extranjero. Son más papistas que papa algunos empresarios, lo cual no está bien. Hay que llamarles la atención. Primero es lo primero, el inversionista nacional comprometido con el país. Entonces, Fernando, en cualquiera de los escenarios me parece que el país va a entrar en una senda muy complicada. Yo lo que digo es que no debe durar mucho, porque como te acabo de explicar, la incertidumbre hace que todos aplacemos decisiones. Si mi hijo va a tener que salir fuera del país de estudiar, diría, espérate un ratito. El pequeño inversionista para ponerse la tienda va a esperar. La gran transnacional dice, me quiero ir al Ecuador, va a esperar. Y lo que menos puede el país es esperar, porque el país este rato carece de inversión productiva. Y este rato carece de producción. Y este rato carecemos de fuentes de empleo. Y este rato carecemos de consumo, porque ¿cómo consumo si no tengo empleo? ¿Y cómo tengo empleo si no consumo? Entonces es delicadísimo. Fernando, ahí yo diría el mensaje, yo sé que aquí hay agendas políticas, yo sé que los partidos políticos no viven un poco de las perspectivas como la que yo acabo de mencionar, ellos viven de sus votos, ellos viven de sus propuestas electorales y mañana están pensando qué va a pasar con su oferta electoral. Pero pediría mayor responsabilidad. Yo creo que este momento el presidente Lazo ha lanzado las cartas sobre la mesa. Me parece que la Asamblea debería asumir una responsabilidad para revisar esas cartas y ver como la pregunta de inicio del programa, ¿va o no a servir para la reactivación económica? Y finalizo con lo siguiente. En ese proceso hemos aprendido algo en estos años. No nos vamos a quedar callados la sociedad. Porque también estamos esperando en esa incertidumbre que solo resuelve el gobierno y los asambleístas y los políticos, y nosotros que de espectadores. Basta. Vamos a tener que movilizarnos. Ahí estamos haciendo grandes esfuerzos con el pacto social, estamos involucrando nuevas organizaciones. Yo mismo ando en una ¿cómo se dice? Un gran esfuerzo por juntar a varios colegios profesionales para entrar sanamente a la pelea. Como digo, ya es suficiente. Solo espectadores y a ver si en 6 meses estos angelitos del gobierno y de la oposición, perdón esta expresión, pero que esta gente o estos que hoy dirigen al país, aparte se ponga lo que no estén de acuerdo, pues suprimirlo, Gracias, dejarlo, Santiago. cambiarlo. Pero el país Gracias, tiene Santiago. que avanzar, no puede detenerse. Muchas gracias al doctor Santiago. Gracias a ti por la Álvarez. entrevista. Él es presidente del Colegio de Economistas de Pichillán. Nos faltó tiempo, por supuesto. Nos faltó tiempo para hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, la devolución de la reforma presupuestaria que lo hizo la Asamblea Nacional y un sinnúmero de cosas. En todo caso, esperamos que esta propuesta del gobierno, que según Santiago es una especie de tercera vía en esta situación, trate de mitigar lo que está pasando en el Ecuador, trate de mitigar
la migración dolorosa que están teniendo los ecuatorianos y está en aumento, el desempleo, el hambre, la delincuencia, la inseguridad. Tendremos tiempo para seguir conversando, Santiago, en los próximos días, en los próximos programas. Muchas gracias por comparecer aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV este fin de semana de viernes 24 de septiembre del 2021, cuando se cumple 4 meses del gobierno del señor Guillermo Lasso. Santiago, muchas gracias, buenas noches, muy amable. Gracias a ti por la invitación. Muy amable. Señoras y señores, volvemos el día lunes para seguir conversando de lo más importante y le pido disculpas públicas a mi compañero Galo porque nos pasamos del tiempo. Buenas noches. Somos GAFA TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.